Estimado abogado, ¿cómo está usted? Bueno, me gustaría primero, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, porque este es un medio digital, que se presente. ¿Con qué credenciales se presenta usted como candidato a la presidencia, abogado? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar por primera vez en un café con JJ. Un saludo especial para usted, Jimmy, para Omar y para Esperancita. Que veo que ha sufrido un poco hoy día con este santo de las ondas hercianas. Sí. Un poco abandonado al movimiento indígena hace un rato, pero así es. Pero así es la cosa a veces. Bueno, soy Pedro José Freile, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Amigo. Soy abogado, tengo 48 años, soy quiteño, ferviente enamorado del Ecuador. Mi carrera se ha desempeñado básicamente en el sector privado, pero con un enfoque en las obras públicas alrededor del sector de energía, petróleo, electricidad y minería, durante un poco más de 20 años. Desde hace 5 formo parte de un colectivo que se autodenomina Quinto Poder, desde el cual acompañamos en segunda línea el abasto de varios procesos de activismo social, conscientes de que el sistema que se instauró en nuestro país ya hace 40 años y se perfeccionó hace 14, se iba a romper un poco, iba a tener problemas. Anticipamos sobre todo los problemas económicos que hoy teníamos. Así que del proceso de la protesta pasamos a la propuesta. Hace 3 años empezamos a construir un plan de gobierno. Al año anterior, el 2019, un poco evocando la Revolución Juliana, tratamos de llegar con este plan de gobierno a los líderes nacionales de los partidos políticos. De hecho, les llegó a usted una comunicación de un manifiesto nuestro también, en el cual les pedíamos a los líderes políticos nacionales que dieran un poco un paso al costado de la política y nos dieran paso a personas mejor preparadas para participar en las decisiones del poder público. Claro, el tema no era pedirles que se jubilen y menos a líderes jóvenes como usted todavía, sino provocar la discusión del plan de gobierno que teníamos entre manos. Pero la mayoría o no tuvo posibilidad de contestarnos, o por ahí algunos nos contestaron duramente. Yo le cuento que algunos mencionaron a mi mamá duramente, yo creo que de manera injusta, pero finalmente no logramos que nadie nos abra seriamente el acceso, excepto unos 2 o 3 movimientos más pequeños, de bajo perfil o emproblemados, como parecía ante la luz pública el Movimiento Amigo, donde tuvimos posibilidad de adherirnos, ejercer democracia interna, plantear nuestro plan, construir un binomio presidencial sin candidatura de la Asamblea y estar presentes hoy. Yo no estaba pensando realmente en este punto de mi vida estar acá, tenía otros planes, pero teniendo un plan y teniendo un sujeto y teniendo la motivación, las ganas y la preparación, creo que lo responsable es estar en esta contienda y por eso estamos aquí. ¿Y cuál es ese plan, abogado Freile? Bueno, antes de comenzar con el plan, Jimmy, creo que fui responsable en esto. Tengo que hacer un saludo especial en este día de la violencia de género a todas las mujeres del Ecuador y a todas las mujeres del mundo que son víctimas de un problema global que de hecho requiere de soluciones globales, pero que hoy por hoy está enquistado en las sociedades como el Ecuador de una manera radicalmente pronunciada. Escuchaba también en la entrevista, antes de la entrevista anterior, que ustedes divulgaban las cifras de presupuesto que existen disponibles en el Estado ecuatoriano para la lucha contra la violencia de género. $800,000. Podrían ser $10 millones y son insuficientes. En realidad, vea, yo le cuento un caso de la vida real. Yo como abogado no hago casos penales, pero en mi estudio obviamente hay gente que los hace. Un caso de una señora que se llama Janet, su hija fue víctima de un feminicidio y la policía judicial le dijo que para poder hacer la investigación tenía que ir a dar comprando luminol. Eso es un insumo tan básico dentro de la investigación forense como tener un papel en una oficina. Sí, pues. Y la investigación se quedó en nada, solamente porque ella, claro, es una persona que no tenía recursos, no sabía ni dónde conseguir este luminol. Y lo mismo le puede pasar a las familias de más de 100,000 víctimas, que hoy, por falta de recursos apropiados, no pueden ser atendidos. La estadística que vemos es una superficie del problema social que enfrentamos, pero no es todo. Faltan servicios de asistencia directa o inmediata a nivel de fiscales, trabajo social, juzgados especializados. Realmente la inversión que tiene que llevarse adelante para la lucha contra la mujer hoy es una de las necesidades más grandes, así como la inversión en salud y la inversión en educación. Nuestro plan de gobierno, aterrizando en su pregunta, Jimmy, disculpe la decisión de inicio. No, está bien. Se orienta básicamente desde lo económico a 3 puntos orientados a soportar 3 ejes principales. Nuestros 3 ejes principales o destinos principales son la educación, la salud y la seguridad, pero como conceptos grandes. Están inspirados en un sueño de largo plazo que es un país en el agro. Nosotros le decimos agroindustrial, pero el concepto agroindustrial involucra varias industrias en el agro. No estamos pensando en fábricas de enlatados solamente. Estamos pensando en turismo receptivo, estamos en poder utilizar los ejes multimodales que el Ecuador
ha desarrollado, en lo que hemos invertido, nuestros puertos que hoy funcionan lamentablemente por separados a partir de otros ejes de centralidad que se han ido gestionando y construyendo en la costa, del uso de nuestras carreteras, de la infraestructura que se ha quedado a medios como la refinería La Domo, que realmente pueden explotarse para el beneficio de la economía a largo plazo. Pero para llegar allá necesitamos plata propia. En nuestro concepto, un país que busca desarrollarse de una manera efectiva necesita recursos propios. Cierto es que hay siempre quien le quiere prestar a uno. En la vida de las familias es igual, si no está el banco, está el chulco. Claro. Pero tener que acudir al préstamo siempre es una garantía de no estar mejor nunca. Y hoy por hoy los ecuatorianos tenemos sobre nuestras espaldas hasta el año 2032 $24,000 de deuda cada uno, que es un asunto virtualmente impagable. ¿Cómo vamos a librarnos de esta carga? No hay una receta para hacerlo en un solo periodo de gobierno, vamos a necesitar más tiempo, eso advertimos desde el comienzo, pero comenzamos con un paso efectivo, que parte de nuestra propia experiencia profesional, no solo en el Ecuador, sino en Colombia, en Chile y en Perú. Y esto es, y de hecho ya lo he topado con grupos de jóvenes a nivel universitario y activistas, inclusive medioambientales, no tenemos salida. Hoy por hoy el Ecuador tiene que duplicar su producción de petróleo en 10 meses, y es lo posible. Estudiados ya en su proyección inmediata, cuáles son los campos que deben activarse, que no están activos o nunca se han activado a pesar de que tenemos conocimiento de las reservas existentes, cuáles pozos pueden recuperarse y cuáles no, cuál infraestructura mínima puede construirse, pero no solamente eso. ¿A través de qué tipo de contratos podemos hacer esto sin tener que endeudarnos? La posibilidad legal ya existe en el Ecuador, lo que no ha existido es la voluntad política. El sistema nos forza, indistintamente de que quien llegue al poder sea de izquierda o derecha, a realizar la vida del Estado alrededor de un sistema de compras y deudas, cuando lo que nosotros necesitamos es quien corra los riesgos y asuma los costos garantizándonos el dinero que ingresa a nuestra economía. Dicho de otra manera, en el mercado de energía, existen millardos de dólares ávidos de tener donde invertir y el Ecuador es un destino conocido y seguro en el cual se pueden correr riesgos de una manera certera. Claro, abogado, una pequeña digresión. Inmediatamente habrá gente que piense, bueno, entonces este candidato es extractivista, porque está diciéndonos que solamente explotando más petróleo vamos a salir de la crisis. Este candidato, de hecho, viene de una familia en donde la discusión del extractivismo se acabó hace mucho tiempo. Mi experiencia en el sector de energía me hace saber lo indispensable que es que dejemos de utilizar combustibles fósiles. Pero en realidad el petróleo, más allá de que lo utilicemos como una fuente de movilidad, una fuente de energía, va a seguir siendo el precursor y la materia prima de muchas industrias hasta mucho más allá del año 2030 o del año 2050, en donde los países nos hemos fijado metas para dejar de utilizarlo. De hecho, el tipo de petróleo que tiene el suelo ecuatoriano tiene un mercado cierto hasta alrededor del año 2030. Pasado el año 2030, este recurso ya no va a servir probablemente o va a perder un valor en el mercado. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de, haciendo sustentable la operación, de utilizando la mejor técnica, generarnos un recurso que hoy no tenemos, a partir de un recurso natural que sí podemos explotar inteligentemente. Yo detesto la idea de que vivamos 100 años más encadenados al petróleo. Nuestra propuesta es terminarnos del petróleo en no más de 4 años. Terminarnos del petróleo. Asunto que ya hicieron otros países. El Emirato de Dubái, de hecho, toda esa maravilla de construcciones que vemos ahora vino de 2 decisiones, la una del príncipe en los años entre 70 y 80, en el umbral de los 80, de decidir acabarse el petróleo que tenía bajo el suelo, de convertirlo, ahí sí cabe el término monetización, e invertirlo racionalmente. Nosotros necesitamos ese recurso para devolverle el dinero a la seguridad social. Yo no quiero juzgar las razones por las que se movilizó, si se usó bien o mal, pero la economía no se va a poner de pie si con un recurso propio no le devolvemos el ahorro nacional a las familias a través de la seguridad social. Pero además vamos a abrir las fronteras del sistema financiero para que ingresen bancos de otras jurisdicciones, no solo bancos grandes para comprarse el Banco del Pacífico, porque eso es muy fácil, no. Vamos a hacer que entren bancos de otras jurisdicciones a competir directamente con los bancos locales. Y no es que estamos amenazándoles a los bancos locales, si no bajan las tasas y los costos, les vamos a traer bancos de afuera. Les vamos a traer bancos de afuera, porque una economía que maneja moneda dura merece tasas y servicios competitivos que hoy los ecuatorianos no tenemos. A partir de eso promovemos una reforma laboral que le permite hacer uso a quienes pueden crear trabajo de esos recursos más baratos. Y aquí sí me va a caer, verá, ya veo que viene, así va a ser. No, es una reforma laboral que va en contra de este facilismo que han tenido las cámaras y los gremios de hablar solo de flexibilización laboral,
cuando el país lo que necesita es una reforma radical en materia laboral que permita la contratación dura y pura por horas. Hoy por hoy, para cualquier ecuatoriano, para cualquier, yo digo, pandemias, a los millennials que están encerrados hoy día con el tema del COVID, que están desesperados por ser independientes de sus familias, de poder viajar el mundo, de poner en práctica en la vida real todo eso que a través de las redes sociales conocen, pues necesitan poder saber que pueden trabajar aunque sea 1 hora al día, legalmente y aportando a su ahorro para vejez, cesantía o enfermedad, que no trabajar ninguna hora al mes, o depender, evidentemente, como le pasó a muchas familias, del ahorro que el cucho de la casa, que el pensionista, el jubilado de la casa sí ha tenido, porque sí pudo en su momento hacer ahorro a través de la seguridad social. Entonces, nuestro plan lo que busca es de una manera rápida generar recursos, un volumen enorme de recursos, más o menos 4.000 millones de dólares libres de caja, para poder renegociar las condiciones que nos quieren imponer los organismos multilaterales de crédito e inclusive los países amigos de la comunidad internacional, que lamentablemente a la hora de los préstamos les gusta lidiar mejor con un país que está débil que con un país que está fuerte. Nosotros vamos a renegociar toda la deuda estando fuertes. Abogado, muy buenos días, le saludo a Omar Jaén. Muchas gracias por su tiempo, abogado. Encantado, Jaén, muchas gracias. A ver, ¿cuál es su posición con respecto al tema de las concesiones? Porque digamos que usted llega a Carondelet el 24 de mayo del próximo año, y usted, ¿qué es lo que probablemente va a recibir? Va a recibir un estado en donde se lo intenta vender al Banco del Pacífico si es que ya no se lo vendió, se intenta vender a CNT si es que ya no se lo vendió, se intenta vender la refinería de Esmeralda si es que ya no se la vendió. Bueno, Correos del Ecuador ya como que se frenó. Se salvó Correos del Ecuador. TAME, lo mismo, el tema de las hidroeléctricas. ¿Usted cuál es su posición con respecto al tema de las concesiones, / privatizaciones, / monetización o todos los sinónimos que le quieran poner? A ver, yo creo que, de hecho, no, Omar, no es un tema meramente semántico ni solamente de palabras que se parecen o parecen orientadas a lo mismo. En realidad, cada una de las cosas que usted acaba de mencionar son instituciones jurídicas o herramientas diferentes. No es lo mismo vender una casa que arrendar una casa. No es lo mismo prestarle a alguien una cosa que arrendárselo. ¿No es cierto? Hay ciertos servicios que nosotros consideramos que por su naturaleza son servicios propios que solo el Estado puede prestar por sí mismo y que sería un riesgo que se operen inclusive a través de privados, como por ejemplo es el sistema de rehabilitación social, que hay países donde dicen que es una maravilla que se haya privatizado. En realidad yo creo que el Estado no puede delegar el asunto de la rehabilitación social, por ejemplo. No puede el Estado delegar en un privado la defensa de la heredad nacional. No podemos tener un ejército privado, de hecho, de unas compañías de seguridad. El ejército tiene que ser el Estado. Tenemos ciertos servicios en donde, por otro lado, es necesario que el Estado compre servicios para operación y no delegue la operación a través de concesiones. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de la salud. Para nosotros, el sistema de salud, la salud pública, es un servicio que debe ser 100% público con una operación 100% privada. ¿Cuál es el downstream? ¿Cuál es la razón de ser de este asunto? Quien va a la red de salud pública sueña con que le atiendan en el IES y el que va al IES sueña con que le atiendan en la clínica privada. ¿Por qué pasa esto? Esto nos delimita claramente que hay una aspiración de un servicio que parece mejor o brinda mejores expectativas de servicio a la comunidad y otro que resulta casi despreciable. ¿Por qué pasa esto? Porque simplemente no hay quien se haga responsable de la operación. Cuando usted contrata a un operador, y ustedes como en la prefectura de hecho del Guayas me han dado un ejemplo extraordinario al país de cómo funciona un sistema en el cual se puede pedir cuentas al que está invirtiendo para que pueda servir mejor al interés de toda la colectividad. Tienen que funcionar en ese tipo de servicios, en donde la inversión bajo el control del ente público deriva en un servicio garantizado a la comunidad. Hay otros, en cambio, en donde realmente el Estado no tiene qué hacer manejando el negocio. La banca pública de fomento es un negocio que tiene que ser un servicio propio del Estado, pero la banca comercial es absurdo que sea un servicio de propiedad del Estado. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el Banco del Pacífico y queremos traer bancos privados de fuera? Resulta que tenemos el grupete de dueños de bancos privados que se pueden conchavar con el funcionario político al frente del sistema del Pacífico, y los fregados somos todos los demás que pagamos las tasas de servicios y tasas de interés que estamos pagando ahora. Entonces, son coyunturas diferentes que de hecho tienen que utilizarse con mucha prudencia como instrumentos apropiados para cada caso en el cual gestionar. Nosotros promovemos, de hecho, que como base de la gestión del sistema de delegación del Estado, en determinado momento en el futuro se promueva una ley de concesiones. Ahí me ha pasado en mi trabajo, que un inversionista viene de fuera y uno tiene que explicarle. En materia vial hay como que hay una ley,
Pero esta sumada con este decreto y esta autorización y este otro, uno tiene que armar el cóctel y dice, esto se parece bastante a una concesión de verdad. Pero uno pueden creerle y pueden no creerle. Al final de cuentas, los que terminan viniendo muchas veces no son, solo por suerte a veces vienen los AAA como inversionistas. La mayoría de veces vienen piratas. Entonces hay que tener cuidado y la manera de limpiar eso es tener normas absolutamente claras que puedan ser homologables a las de cualquier país que maneja exitosamente un modelo de gestión delegada. Es decir, usted se pronuncia por las concesiones, no por la privatización, ni por la venta, ni por todos los etcéteras. Jimmy, para estar muy claro, sí, hay activos que el Estado debe vender, el Estado debe liquidar, porque lo que le importa es el resultado económico de esa gestión y no la propiedad. A veces los ecuatorianos nos hemos acostumbrado, y creo que esto pasa desde el año 72 cuando empezamos a producir petróleo, que hay ciertos mitos que tenemos en la cabeza de que ser soberanos es ser dueños de algo, así no produzca nada. Así no nos reporte a la economía nacional un beneficio o seguridad o mejor calidad de educación o de salud a la gente. Esos mitos tienen que romperse. Hay que tener un gato que cace ratones y para eso hay que escoger responsablemente, como han hecho ustedes en la prefectura del Guabalías, el modelo apropiado para la gestión necesaria. Bien, habrá... Sí, la última interrogante por mi parte, abogado. Usted ya lo ha dejado en claro en otras ocasiones y en otros medios, pero me gustaría que también lo hagan en este espacio, dando la oportunidad que es la primera vez que tenemos, y no va a ser la última, porque ya mismo arranca la campaña. Abogado, ¿cuál es la relación del ex asambleísta Daniel Mendoza con el movimiento Amigo? Hay personas que lo vinculan, hay estos portales de investigación que supuestamente vinculan que la creación del movimiento Amigo fue un pago de un favor político por un voto de Daniel Mendoza. Usted como candidato presidencial del movimiento, ¿qué respuesta tiene ante estos supuestos vínculos? La respuesta de pronto va a resultar más sumaria de lo que usted esperaba, y de hecho más bien quiero que me dé pábulo para decirle lo que tiene que ver con el proceso electoral. La respuesta es ninguna. De hecho, la razón por la que yo soy el presidente nacional de este movimiento, estoy poniendo mi hoja de vida por delante, nuestro plan de gobierno, es porque hemos hecho una investigación, hicimos un due diligence, una diligencia legal investigativa que arroja, entre otras cosas, el hecho de que no existe vínculo jurídico alguno con el asambleísta hoy condenado por los hospitales de Pedernales con el movimiento. Lo que sí les quiero pedir, y pido su venia para un minuto más, Jimmy y Omar, es un pedido que hace ya más de una semana hicimos a todas las autoridades de cada una de las funciones del Estado y a los candidatos, a nuestros compañeros candidatos en esta lid electoral. Y es un pedido específico de que se posterguen las elecciones. Nosotros creemos que estamos en un momento de pensar con prudencia y responsabilidad sobre cuáles son los derechos que deben ser de manera preeminente discutidos por la sociedad. Yo les pregunto a uno de ustedes, ¿le mandarían más allá del miedo de esa barbaridad de multa que ustedes acaban acertadamente de comentar, le mandarían a una hija de ustedes o a su esposa a estar en una junta receptora del voto, viendo la dinámica de eficiencia que tiene no solo el Consejo Electoral, sino incluso el gobierno central para darle recursos e insumos suficientes para garantizar la protección de la vida de las personas del día de las elecciones? 13 millones de potenciales contagios, digamos que vaya a la mitad a votar, 6 millones. Veamos lo que dice el Instituto de las Américas en su estudio de marzo a noviembre de este año sobre las 84 jurisdicciones estudiadas, de las cuales 16 en las Américas eficientemente lograron postergar sus elecciones. Es necesario postergar las elecciones. Abogado, bueno, lo que no se puede es postergar la posesión. El 24 de mayo, eso es inamovible. Lo que usted dice es preciso y de hecho es indispensable. Vea, yo creo que lo que usted acá sí es un razonamiento con el cual además las fuerzas políticas tienen que empezar a discutir seriamente este asunto. Que el presidente en funciones tiene que irse a su casa, todos queremos que se vaya mañana, pero que cumpla su periodo el 24 de mayo. Y del 24 de mayo en adelante busquemos una solución temporal de transición que nos garantice a todos tener un proceso electoral ordenado y saludable. El ministro de Salud y el presidente, que no sé cuál mismo es el que dice lo correcto, nos han dicho que se van a demorar 6 meses en vacunar 9 millones de personas a razón de 30,000 vacunados al día, lo cual en las matemáticas de cualquier persona no cabe, está mal calculado, eso es imposible. Pero si se fueran a demorar 6 meses, démonos 6 meses de plazo para saber que vamos a las urnas sin matar a nadie. Perfecto. Bien, bueno. Gracias. Esta es la parte más polémica, le digo. Claro. Muchas gracias, abogado Pedro José Freile, candidato a la presidencia de la República. Gracias por su apertura. Amigo. Mire que ya solamente nos falta un candidato a la rueda. Falta uno. Muchísimas gracias por su tiempo, abogado. Abrazo virtual. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a la distancia para ustedes también. Hasta luego. 9 de la mañana. También. Sí, claro.